Muy buenas costurillas y bienvenidos un día más al canal. Hoy te traigo el tutorial de este cubo organizador. Para poder hacerlo solamente tenés que descargarte la guía de patrones que te dejo en la cajita de descripción y seguir el paso a paso de este vídeo. No te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido y te voy leyendo en comentarios a ver qué te parece este tutorial. Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Bueno, antes de ponernos a coser el cubo organizador te voy a enseñar un poquito más de cerca el proyecto. Lo bueno de este tutorial es que una vez que aprendas a hacer el patrón de este cubo organizador, vas a poder hacerlo de cualquier tamaño y poniéndole los compartimentos que a vos te sean útiles. Yo, por ejemplo, lo utilizo para guardar herramientas de costura y alguna que otra cosita que siempre tengo dando vueltas por el escritorio. Pero es un proyecto tan versátil que lo puedes utilizar prácticamente para guardar cualquier cosa. Si te animas a hacerlo, no te olvides de etiquetarme en las redes sociales y de utilizar el hashtag talleresartilomariela. Ahora sí que sí, vamos a ponernos a trabajar. Bueno, vamos a empezar con el tutorial. Te recomiendo que te descargues y te imprimas, si te apetece, la guía de patrones del cubo organizador. Para hacer estos patrones, lee atentamente los apuntes que puse y aquí dice que tenemos que recortar 5 cuadrados de 16 por 16 centímetros y luego un rectángulo, que sería el patrón B. Los 5 cuadrados los vas a recortar en papel. ¿De acuerdo? Vamos a imaginar que estos son mis 5 cuadrados de 16 por 16 centímetros. Para no desperdiciar tanto papel, los hice en pequeñito para que veas cómo se monta el patrón una vez cortados los cuadrados. Los tenemos así, ¿vale? Los 5 cuadrados de 16 por 16 centímetros. Ahora vamos a montarlo de la siguiente manera. Vamos a dejar un cuadrado en el centro y vamos a poner uno a cada uno de los lados, como estáis viendo en la imagen. Tenéis que ponerlo de tal manera que queden juntos, que no queden encima, ¿de acuerdo? Tiene que quedar esta forma, un más. Cuando los tengas así, los vas a sujetar con cinta. Cuando ya hayas unido los 5 cuadraditos con cinta, ten en cuenta que tienen que quedar juntos. No tienes que poner uno sobre el otro y pegarlo. Tienen que quedar juntitos, ¿de acuerdo? Sin que se suba uno sobre el otro. Yo, por ejemplo, para hacer este patrón de este tamaño, me guié con esta regla de patchwork de la canilla que son justo 16 por 16 centímetros. Entonces simplemente dibujé esta regla en 5 papeles. Luego lo recorté y las uní como te voy a enseñar ahora en el patrón definitivo. Acá está el patrón A, que ahora sí es el patrón definitivo. Te voy a enseñar cómo quedaron las uniones, que acá se ven mejor y están más prolijas. ¿Ves? Están juntas, no están puestas una sobre la otra. Y después de haber hecho el patrón A, tenés que hacer el patrón B. El patrón B es un rectángulo de 20 centímetros por 13 centímetros. Estos dos vamos a utilizar para cortar la tela. Del patrón A necesitas una tela exterior, una tela interior y una pieza de entretela que sea rígida, que tenga mucho cuerpo, o estabilizador, que es mucho mejor. Y también necesitaremos del patrón B cortar 8 piezas de tela. Bueno, voy a enseñarte los materiales que voy a utilizar para hacer este proyecto. Este kit de materiales me lo envió Roxana de Telas Cucadas. Te voy a dejar los links en la cajita de descripción de absolutamente todo lo que utilizo en este vídeo, por si querés echarle un vistazo a algo. Y te cuento que vas a necesitar un mínimo de 2 telas de un ancho de 1,50 por 50 centímetros de largo. Además de los 2 tejidos, vas a tener que utilizar estabilizador como este, por ejemplo, o también algún tipo de entretela rígida que le dé mucho cuerpo a este cubo. Recomendación: cuando cortes el patrón A, córtalo en telas que el estampado no tenga direccionalidad. Que sean topitos, que sean manchitas, que sean cuadritos bichí, que sean hojitas, que da igual que estén para arriba o que estén para abajo, ¿vale? Que no tenga direccionalidad, porque luego a la hora de montar el cubo, si no, nos vamos a encontrar con que un diseño que tenga sentido va a quedar del revés. Y bueno, dicho todo esto, vamos a pasar a cortar el patrón A y el patrón B a nuestras telas.
Te cuento, yo tengo por acá ya los patrones cortados. Tengo dos piezas del patrón A, la interior y la exterior en bichí. La interior va a ser de florecitas, ¿vale? De las hojitas estas. Y luego tengo cortado el patrón B 4 veces en tela bichí y 4 veces en la tela de ramitas. Bueno, vamos a empezar a trabajar con los patrones B. Tenemos 8 piezas, yo tengo 4 de cada tela. Voy a enfrentar derecho de tela de ramitas con derecho de bichí. Cuando los tengas enfrentados y estén bien alineados por los laterales y por la parte de arriba y de abajo, vas a colocar alfileres por arriba y alfileres por abajo. Esto mismo lo vas a hacer en las 4 piezas. Bueno, después de haber puesto los alfileres en todas estas piezas, te explico lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la máquina con todas ellas y vamos a hacer una costura en línea recta por arriba y por abajo, rematando al principio y al final de cada pieza. En la máquina de coser lo que estoy haciendo es coser de continuado. ¿Por qué hago esto? Es decir, empalmo una pieza con otra. Esto lo hago para no tener que estar cortando hilo y volviendo otra vez a coser. Es una manera de ir un poquito más rápido y también es una manera de aprovechar un poquito más el hilo, porque siempre que terminamos de coser, cortamos hilo y volvemos a coser otra vez, al final pues se terminan desperdiciando centímetros de hilo. Esto es un truquito que te doy y después cuando terminas de coser, cuando ya llegas a la última pieza y cerrás la costura, simplemente con un corta hilos cortás la unión que hiciste entre cada una de las piezas y ya está, y tenés otra vez 4 piezas separadas. ¿Ves? Queda como si fuese una banderola. Bueno, seguimos. Después de haber cosido estas 4 piezas, lo que tenés que hacer ahora es darle la vuelta a todas. Y cuando termines de darle la vuelta a todas las piezas, vas a abrir muy bien las costuras y vas a pasar a la plancha para aplanarlas perfectamente. Yo regreso por aquí con mis bolsillos, los 4 bolsillos perfectamente planchados, y ahora vas a ir a la máquina y por la parte de arriba del bolsillo le vas a hacer una costura por el borde, lo más al borde posible que puedas. Esto lo vas a hacer en las 4 piezas. Bueno, yo ya terminé mi costura al borde. Te va a quedar una cosita así. Hice la costura que te conté antes de coser de continuado para no tener que estar cortando el hilo. Y ves, simplemente ahora corto el hilito que quedó entre una y otra pieza y ya está. De momento vamos a dejar los bolsillos a un lado, que ya terminamos de trabajar con ellos, y vamos a ponernos a trabajar con el patrón A, con la pieza exterior del patrón A que tengas cortado en tela. Te explico lo que vamos a hacer en esta pieza. Tenemos que marcar el cuadrado central. Así que agarra una regla, un bolígrafo borrable con el calor o una tiza, lo que sea que se pueda borrar luego, que se pueda quitar luego, y vas a hacer una línea recta de punta a punta. Esto lo vas a hacer en los 4 lados, es decir que tenés que dibujar el cuadrado central. Cuando hayas terminado de marcar el cuadrado central, vas a coger la entretela, termoadhesiva, rígida, lo que estés usando. Yo utilizo estabilizador. Este estabilizador tiene una parte de goma espuma y por la otra parte tiene como una tela muy finita. Te cuento lo que hago yo para usarlo. La parte del estabilizador que tiene tela la pongo por la parte trasera de mi tejido.
Ahora, como estoy trabajando con este estabilizador que no tiene adhesivo, voy a coger y voy a llenar todo mi patrona de alfileres para sujetar muy bien el estabilizador a la tela. Obviamente, si estás utilizando un estabilizador o una entretela que es adhesiva, el paso de los alfileres te lo podés saltar. Sea cual sea el material con el que estés trabajando, recordad que es muy importante que le dé rigidez al proyecto, que le dé cuerpo para que luego quede bien marcado el cuadrado. Cuando ya tengas la entretela colocada, simplemente cortás el sobrante y lo dejas del mismo tamaño que la pieza A. Ya tengo el estabilizador cortado al mismo tamaño que la pieza A y ahora vas a ir a la máquina y vas a hacer costuras en línea recta rematando al principio y al final sobre el cuadrado que hemos dibujado. Estas costuras que estamos haciendo van a ayudar a que las paredes del cubo, cuando las doblemos para arriba, queden mejor marcadas y la base quede más firme y quede más estable. Después de coserlo, obviamente lo pasé por la plancha para que quede mejor y para borrar las marcas del bolígrafo. Ahora vamos a coger los bolsillos y vamos a empezar a trabajar con ellos. Estos bolsillos van a ir uno en cada cuadrado. Así que vas a cogerte una regla y vas a marcar desde la costura que hicimos antes, haciendo el cuadrado central hacia arriba 0,5 centímetros. Cuando tengas las marcas listas, vas a coger los bolsillos y los vas a posicionar sobre la marca. Recordá que la costura que hicimos por arriba del bolsillo va para arriba, ¿vale? Así que lo alineas perfectamente con la marca de abajo y le pones alfileres a los laterales. No te preocupes por el sobrante de tela que queda por los lados, porque esto lo hice así, a propósito. En dos bolsillos te va a sobrar tela por los lados, que luego la vamos a recortar sin ningún problema, y en otros dos bolsillos no te va a sobrar nada. Después de haber puesto el primero, voy a irme a la parte de enfrente, el cuadrado de enfrente, y voy a poner el siguiente. Con el siguiente bolsillo vas a hacer lo mismo, lo vas a alinear la parte de abajo con la marquita que hicimos abajo y colocarle alfileres por abajo y por los laterales. Ahora te cuento cómo vamos a poner los siguientes bolsillos. Esta vez no nos va a sobrar tela. Entonces tenemos que alinear los laterales y la parte de abajo, que quede perfectamente alineada. Vamos a poner primero un lateral, lo vamos a alinear al borde y vamos a colocarle unos alfileres para sujetarlo. Cuando tengas uno de los lados sujetos, te vas a ir al otro lado, al contrario, y vas a llevar la tela al margen, como estás viendo en la imagen. Y vas a volver a colocar alfileres alineando el lateral de un lado con la parte de abajo, con la marquita que hicimos abajo. Ahora que tenés los dos laterales al margen, vamos a solucionar el hueco que nos queda aquí haciéndole un fuelle al bolsillo, para que nos quede un bolsillo con más capacidad. Vamos a procurar que quede siempre alineado por la parte de abajo y vamos a ayudarnos con las manos buscando el centro de la tela como estoy haciendo ahora. Cuando lo tengas más o menos listo, lo vas a bajar, lo vas a aplastar hacia abajo. Mira, te repito el proceso. Lo aplano, lo llevo hacia arriba. Y una vez que lo tengo arriba en la posición que quiero, lo aplasto. Cuando ya lo tengas listo, vas a coger alfileres y vas a sujetarlo. Estos bolsillos que estamos haciendo, entender que es a comodidad de cada una, ¿vale? Es decir, a lo mejor no te viene bien tener este bolsillo tan grande y querés tener uno dividido en 3, o uno dividido en 4, o uno con cremallera, o uno con un botón, a comodidad de cada una, ¿vale? Yo te enseño
las maneras de hacer diferentes bolsillos y ya después lo aplicas como te guste. Vamos a por el siguiente bolsillo. Empezamos de la misma manera, alineando uno de los laterales, colocando alfileres y también teniendo cuidado que la parte de abajo quede alineada con la marca que hicimos. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacerle dos bolsillos. Voy a hacerle un bolsillo plano y otro con fuelle. Así que voy a hacer una distancia desde el borde hacia adentro de 6 centímetros. Marca 6 centímetros con un bolígrafo borrable y lo llevas en línea recta hacia abajo. Después sobre esta línea tenemos que hacer una costura. Para que sea más fácil hacer la otra parte del bolsillo, sujeta con alfileres sobre la línea que acabas de hacer, de esta manera. Colócale un par de alfileres ahí sobre esa marca y ahora hacemos la otra parte del bolsillo. Llevamos el extremo hacia uno de los lados, lo alineamos y vamos a colocar alfileres. Ahora vas a repetir exactamente lo mismo que hicimos en el otro bolsillo, teniendo en cuenta que esta vez el centro va a ser desde la marca que hicimos hacia el lateral, ¿vale? Entonces busca el centro en esa pieza pequeñita y una vez que lo tengas lo aplastas hacia abajo. Cuando ya lo tengas bien posicionado le colocas unos alfileres. Ya tenemos todos los bolsillos colocados con alfileres y ahora tenemos que ir a coserlos. La primera costura que vamos a hacer es a todos los bolsillos por la base, por aquí abajo, rematando al principio y al final. Una costura bien al borde, lo más al borde posible, ¿vale? Yo ya los cosí, te voy a enseñar de cerca cómo me quedaron más o menos las costuras al borde. Ten cuidado cuando vayas a coser esta parte porque tiene un poquito más de grosor y tenés que ir con un poco más de cuidado en la máquina. Ahora vamos a trabajar con los bolsillos a los que les sobraba tela. Le vamos a hacer las divisiones. Esto es opcional, lo podéis hacer como os dé la gana, ¿vale? Yo voy a hacerle a uno de los bolsillos una división en el centro. Por lo tanto, si mi cuadrado mide 16 centímetros, voy a hacer la división a 8 centímetros. Cuando lo tengo bien marcado, le hago una línea recta. Le coloco un alfiler y luego por esa línea recta vamos a hacer una costura. A este último bolsillo que me queda, lo que voy a hacer es ponerle divisores cada 4 centímetros. Después de hacerle todos los divisores a tu comodidad, a la medida que quieras, hay que ir a la máquina y coser absolutamente todas las marcas que acabamos de hacer, de punta a punta, rematando al principio y al final de cada costura. Ya tengo todas las divisiones cosidas, así que ahora le voy a dar la vuelta a esta pieza entera y voy a unir los bolsillos por los laterales. Todas las partes de los bolsillos que hicimos, donde están los alfileres por los laterales, lo vamos a unir. ¿Cómo lo vamos a unir? Haciendo una costura bien al margen de la pieza trasera. Cada vez que hagas la costura tenés que rematar al principio y al final. Cuando ya tengas todos los bolsillos cosidos por los laterales, por la parte de atrás, vas a coger una tijera o un cúter y vas a recortar todo el sobrante dejándolo al ras de la pieza A, ¿vale? De la pieza principal. Esta costura la hacemos para facilitar ahora el siguiente paso. Como ya tenemos todo preparado, vamos a ir a la plancha para aplanar bien, sobre todo los bolsillos que hicimos con fuelle. Vamos a insistir ahí en este doblez, en un lado, en el otro, y también vamos a aprovechar y vamos a borrar todas las marcas que hemos hecho de bolígrafo borrable. Vuelvo por aquí ya planchado y vamos a cerrarlo. Vas a juntarlo de tal manera que parezca que quede así como medio corazón, ¿vale? Y ahora por los laterales de fuera, por los extremos de fuera, vas a ponerle pinzas o alfileres con los que estés trabajando. Ten en cuenta que en estos extremos tenés que alinear muy bien la pieza. Empezá sobre todo alineándola por arriba
y hacia abajo. Cuando ya lo tengas sujetado con alfileres o con pinzas, vas a ir a la máquina y vas a coser por las dos partes en línea recta, rematando al principio y al final. Mira, te muestro un poquito cómo lo coso, con mucho cuidadito, rematando al principio y al final, y lo que hago es alinear el pie del prensatelas con el borde de la tela. Y hago la costura a distancia normal de prensatelas, es decir, la aguja en el centro. Ahora que hemos unido estas dos partes, vamos a abrir nuestro cubo y vamos a unir las dos partes que nos quedan para formar ya por fin el cuadrado. Vas a hacer lo mismo, lo vas a alinear desde arriba hacia abajo para que por arriba quede en la misma altura y vas a colocar pinzas. Cuando termines de colocar pinzas en los dos lados que nos quedan por coser, te vas a ir a la máquina y vas a hacer la misma costura que hicimos hace un momento. Ya falta muy poquito para terminar nuestro cubo. Antes de irnos al forro, vas a coger una tijera y por las 4 uniones que acabamos de hacer, vas a cortar solamente la entretela. Yo voy a cortar mi estabilizador, ¿vale? Lo corto un poquito, con mucho cuidado de no estar cortando las costuras. Después de cortar las esquinas, como te dije, vas a darle la vuelta al cubo sacando muy bien los extremos hacia afuera. Puedes ayudarte de algún elemento punzante con la punta de redondeada o con la misma mano. Ya casi lo tenemos. Vamos a por el forro. Con el forro tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos recién con la pieza exterior. Vas a doblarlo como si fuese medio corazón y vas a coser los extremos de fuera. Ten en cuenta que en uno de los laterales tenés que dejar un hueco de aproximadamente 4 dedos tuyos sin coser. Por ese hueco luego le vamos a dar la vuelta a nuestro cubo. Cuando lo tengas preparado vas a ir a la máquina, vas a rematar costura al principio y al final, dejando un hueco sin coser, rematas costura y vuelves a cerrar. Y por el otro lado lo coses entero, rematando al principio y al final. Yo ya lo cosí. Aquí está el hueco para darle la vuelta y ahora voy a unir los otros extremos que me faltan para hacer el cubo. Lo mismo, poner alfileres y hacerle una costura en línea recta rematando al principio y al final. Quitamos alfileres y ya tengo el forro del cubo perfectamente montado. Acá vas a ver lo que te comentaba antes de la orientación del estampado de la tela. ¿Ves? Como a mí me quedaron ramitas para abajo, mirando para abajo, pero son ramitas. Me da un poco igual si hay una ramita mirando para abajo y una mirando para arriba. Si fuese otro tipo de dibujo, pues sí que quedaría un poquito peor. Ahora vas a agarrar el exterior del cubo y lo vas a meter dentro del interior del cubo, como estás viendo en la imagen.
Tenés que tener en cuenta que tiene que quedar enfrentado el derecho del forro del cubo con el derecho del exterior del cubo. Cuando lo tengas metido, hay que alinear las costuras laterales. Tenés que juntar la costura del forro lateral con la costura del exterior del cubo. Cuando las tengas bien unidas, vas a abrir las costuras como lo estoy haciendo en la imagen. Y cuando ya las tengas perfectamente abiertas, le vas a colocar un alfiler o una pinza para sujetarla y que no se mueva. Esto mismo lo vas a hacer por los 4 lados. Después de haber unido las costuras laterales, llena con todas las alfileres que necesites todo el cubo, todo alrededor del cubo, con todas las que necesites. Y vas a ir a la máquina y hacer una costura todo alrededor por el borde. Para hacer este tipo de costura, sacale el brazo a tu máquina de coser para que sea más fácil. Y mete la parte de abajo del cubo por debajo de la máquina. Y ahora vas a poder coser en línea recta todo alrededor del cubo sin ningún tipo de problema. Cuando termines de coser toda esta parte del cubo, quítale las pinzas y por el hueco que dejaste, sin coser, le vas a dar la vuelta. Muy poquito a poco, con cuidado. Si estás trabajando sobre todo con entretela rígida, que es muy duro, es un poquito difícil darle la vuelta. Pero bueno, muy poquito a poco se puede hacer sin ningún tipo de problema. Cuando termines de darle la vuelta, el forro te va a quedar como por fuera. Eso es por el margen de costura que quedó dentro. Entonces vas a bajarlo y llevarlo hacia adentro. Presionalo bien, ponele pinzas, ponele 358 alfileres si querés. Y cuando termines de ponerle todas las alfileres del mundo y todas las pinzas del mundo, te vas a ir a la máquina de coser y vas a hacer la misma costura que acabamos de hacer, pero por fuera. Después de haber terminado esta costura por el borde exterior, tenemos que cerrar el hueco que quedó en el forro para darle la vuelta. Así que simplemente le vas a colocar un par de alfileres, lo vas a sujetar y lo vas a llevar a la máquina para hacer una costura en línea recta, rematando al principio y al final. Ya está, ya tengo el cubo terminado. Si quieres lo puedes dejar así. Yo voy a hacer ahora una cosita para que quede un poquito más cuadrado. Entonces, por todas las esquinas que tiene este cubo, las voy a juntar como estás viendo y les voy a poner una pinza. Las voy a juntar, las aplasto, me fijo que quede perfectamente recto y le pongo una pinza. Esto mismo lo voy a hacer con los 4 laterales. Ahora voy a ir a la máquina y voy a hacer una costura muy pequeñita de unos 2 centímetros utilizando un hilo que sea exactamente del mismo color que la tela para que disimule un poquito esta costura. La costura no la tenés que hacer sobre el margen de costura porque si no, no vas a poder, la máquina no va a poder coser por ahí. Tenés que sobrepasar un poquito el margen de costura. Esto lo vas a hacer en las 4 esquinas del cubo. Espero que hayas disfrutado de este tutorial. Ya sabes, suscríbete al canal activando la campanita para que YouTube te avise cuando hay nuevo contenido. Un beso muy grande y nos vemos la próxima.